los chicos, vamos a decirle chicos porque son muy jóvenes, de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, que decía yo, al frente de ellos está el licenciado José María Laceras, Pepe, un gran amigo, un gran intelectual, que tiene un libro, El Estado Eficiente, que hay que tenerlo al lado quienes se ocupan precisamente de las finanzas provinciales para controlar el Estado provincial, porque es verdaderamente una enciclopedia de cómo tiene que funcionar un Estado y que no funciona, precisamente. Han hecho un trabajo realmente muy importante, aplicando la ley de responsabilidad fiscal. Uno insiste mucho en la provincia sobre el control de la deuda, el 15%. A lo mejor a la gente que está del otro lado no le importa. Pero este trabajo aborda con respecto a los municipios. Pues nosotros miramos mucho las finanzas provinciales, pero los municipios quedan muy desdibujados a la hora de respetar precisamente lo que es la ley de responsabilidad fiscal. Están con nosotros el licenciado Nicolás Coaglia y el licenciado Darío Bertero, ambos integrantes del equipo de Pepe Lajera. Gracias a ambos por venir. Muchas gracias. Sintéticamente, ¿qué es la ley de responsabilidad fiscal? Mira, buenas noches. Es interesante cuando vos planteabas la editorial de la discrecionalidad con la cual los políticos muchas veces plantean algunas promesas de campaña. Bueno, dentro de la incertidumbre que es propia de Argentina, bueno, hay mojones, leyes que limitan en cierta medida la discrecionalidad de los agentes políticos. Y la ley de responsabilidad fiscal, que ya tiene más de 10 años, va en ese sentido. Justamente genera un marco normativo de responsabilidad para los que tienen que administrar las cuentas públicas, y eso en la volatilidad que tiene Argentina no es menor, ¿no? Entonces la ley establece, por ejemplo, una pauta para el crecimiento del empleo público, establece una pauta para el crecimiento del gasto y también pautas y topes para el endeudamiento. Todo esto en un marco de equilibrio fiscal. Y bueno, esta ley justamente lo que traza son senderos de buenas prácticas para los gobernantes, sea quien sea y sea cual sea el momento político que esté viviendo la Argentina. Darío, a ver, esto generalmente yo decía lo hemos usado en la provincia para atacar, digamos o no, las finanzas provinciales de acuerdo a cómo se miden. Pero a ustedes han apuntado concretamente a los municipios y es una cosa total y absolutamente inédita. Contanos. Sí, la decisión de llevar el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal o su evaluación a los municipios nace de el acuerdo que firman los municipios y la provincia en 2018, en el cual los municipios se ayornarán, se acuerdan eso, a la ley de responsabilidad fiscal de la Nación. De esta manera, los municipios tienen que ir en un proceso de adaptación y brindando información en sus páginas web de planillas que básicamente el artículo 7 de la ley de responsabilidad fiscal requiere. Son planillas que de alguna manera podríamos decir transparentan las cuentas públicas. En ese ejercicio que nosotros realizamos, que por el momento vale decir todavía no es vinculante para los municipios, no es que estén obligados por ley, ¿no es cierto?, sino que es un ejercicio en ese camino a la transparencia y el cumplimiento de la ley, es que nosotros hacemos el trabajo como un ejercicio y como un acompañamiento también, ¿no es cierto?, para brindar herramientas y digamos, cuestiones que puedan ser de utilidad a las administraciones públicas municipales, que una cosa son los municipios grandes, que tienen importantes administraciones públicas, financieras, y otras los más chiquitos, ¿no es cierto? Córdoba tiene 427 municipios, de los cuales muchos son comunas y pequeños, y a veces el intendente no tiene a lo mejor una sistematización para cargarla en la web. Pero estamos en tiempos ya muy modernos, por decir así, de información, por lo tanto los municipios tendrían que empezar a hacerlo. En líneas generales, esa fue la raíz del trabajo. ¿Y qué encontraron, Nicolás, ahí? Y encontramos primero una
disparidad en Total y absoluta. en el cumplimiento de la ley, sí, que es bastante importante. La heterogeneidad de los municipios y de las administraciones financieras lleva a eso, ¿no? Hay municipios grandes, medianos, pero hay muchos municipios y comunas que son muy pequeños, ¿no? ¿Sabes por qué sucede eso? Porque hay una estructura legal en Córdoba que ha permitido la autonomía de los diferentes municipios y comunas, y además la geografía provincial es vasta en ese sentido. Además porque generalmente en los municipios, y particularmente los municipios del interior, es muy difícil de que alguien se preocupe ver en la página web cuál es la relación del gasto salarial con el presupuesto. O sea, si el 20, el 50, el 80, nadie lo vea eso. Sí, es muy poco. Nosotros partimos de la base de que los administradores de la cosa pública en municipios medianos y pequeños trabajan de manera honrada y artesanal, y que las preocupaciones diarias muchas veces superan a las posibilidades de generar estas herramientas de transparencia. Pero, como decía bien Darío, en esta era donde la tecnología está tan al alcance de la mano, es importante que los municipios puedan avanzar, y el índice que hemos elaborado va en ese sentido, al transparentar cuáles son los niveles de cumplimiento y de transparencia de los municipios. Nosotros queremos brindarle a la ciudadanía un marco de referencia para que sirva como una primera instancia, y que después de eso puedan ir avanzando. Hay muchos municipios que podrían mejorar con poco esfuerzo, porque el trabajo que vienen haciendo es bueno, pero no lo han sistematizado de manera tal de tenerlo colgado en la web. A mí me llama la atención, por ejemplo, que Jesús María tenga el 68 de índice contra el 49 de la Municipalidad de Córdoba. Sí, eso tiene que ver con el avance que ha tenido Jesús María con respecto a las cuentas públicas y adecuarse a la ley de responsabilidad fiscal, que es el camino que tienen que hacer todos. Darío, ¿permite esto saber concretamente cuáles son los municipios más comprometidos? Sí, creo que es un índice que nos da un pantallazo cuantitativo, numérico, que podría ser utilizado para eso. Y justamente es brindarle una herramienta concreta, sencilla, fácil de entender a la ciudadanía para que evalúe sus gobiernos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por ahí es como decías en la introducción, quizás hay desinterés por el cumplimiento de una ley. Bueno, pero también hay una responsabilidad del ciudadano, ¿no es cierto?, para hacer cumplir el buen gobierno. Sí, y este buen gobierno en gran medida lo podemos lograr con esta ley de responsabilidad fiscal, que ya tiene buenos años en la nación, y ahora tendría que llegar a todas las administraciones. Es un antecedente tan importante porque generalmente el ciudadano coloca el voto y se olvida. Se olvida de que es el aportante precisamente a la municipalidad con sus recursos para que la municipalidad funcione en conjunto y saber concretamente qué es y a dónde van sus dineros, ¿no? Y esta herramienta creo que es una herramienta importantísima, porque con una simple página web que cada municipio ponga en evidencia el manejo de los fondos, se solucionarían muchas cosas, ¿no? Sí, sobre todo en estos momentos donde la política está siendo cuestionada, ¿no? Y realmente entendemos que los municipios quieren ir en ese camino, porque de hecho firmaron en el 2018 el acuerdo. Lo que pasa es que hay veces que es complicado porque la diaria y la administración del quehacer diario, bueno, en este momento los municipios en general están complicados financieramente, con recaudaciones que bajan, entonces muchas veces las prioridades del administrador están más relacionadas a eso, a pagar el sueldo, que a la transparencia. Sí. Entonces, pero sin embargo es importante porque son medidas de largo plazo. Adherir a la ley de responsabilidad fiscal y cumplir con las normas de la ley de responsabilidad fiscal son una de las medidas de largo plazo que nos hemos dado como país para poder tener un desarrollo sustentable. De transparencia. De transparencia. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención al recorrer, digamos, el mapa de los municipios? La disparidad y quizás que municipios como el de Córdoba, que destaca, ¿no es cierto?, por su amplitud
estamos hablando de un municipio que tiene más de 1 millón de habitantes, que comparándolo con otros municipios, como hemos hecho arriba de 25.000 habitantes, por ahí es muy dispar esa comparación. Vale decir, un municipio como Córdoba tiene un bajo resultado, ¿no es cierto? Nosotros el índice nos está dando para Córdoba 49 puntos, cuando hay otros que se acercan a 70, con una administración financiera mucho más chica, otros municipios, y Córdoba, en ese sentido, la ciudad, tiene valores muy bajos. Atribuimos eso y con un agravante, que es el único municipio que está adherido a la ley de responsabilidad nacional, de responsabilidad fiscal de la nación, desde fines del 2017. Por lo tanto, es un municipio que en principio incumple la ley, pero además tiene bajos resultados en esta comparación que hacemos de municipios con más de 25.000 habitantes. Por otro lado, digamos, también podemos decir que el resultado del índice muestra la heterogeneidad y cierta transversabilidad de los resultados. Es decir, acá tenemos municipios, por ejemplo, el municipio de Jesús María es un municipio del PRO, ¿no es cierto?, sí, gobernado por un intendente del PRO, que tiene buenos resultados, y le sigue a un punto, casi el mismo puntaje, Río Cuarto, que es gobernado por el peronismo, que es del peronismo. Entonces, y lo mismo no sucede... es una cuestión ideológica. Exactamente. Es una cuestión simplemente de transparencia y exactamente. Y tampoco de riqueza del municipio, ¿no? De la zona, porque tenemos municipios que le dan muy bajo, como Villa Dolores, claro, y a la vez Marco Juárez. Claro. ¿No? Entonces, claro, muy heterogénea el resultado del índice. Lo leemos. Jesús María 68 puntos, Río Cuarto 67, Carlos Paz 64, Córdoba 49, Belville 47, Río Ceballos 39, Altagracia 29, San Francisco 22, Villa Allende 22, Villa María 20 puntos, Río Tercero 10 puntos, La Calera 10 puntos, Villa Dolores, Cruz del Eje, Marco Juárez 0 puntos. Así es. Muchas veces tiene que ver con que la transparencia no está en el tope de la agenda. No significa que estos municipios no sean transparentes. Sí. Pueden tener diferentes formas de mostrar sus resultados. Pero el desconocimiento de una ley es ya de por sí un antecedente negativo. Sí, es un camino que hay que transitar con los municipios, porque ellos no están adheridos todavía y están en ese camino. Para que no quede el acuerdo en un pacto de buena voluntad y que no conduzca a nada, hay que transitar hacia ese sendero.